Hola y bienvenidos a una nueva videoclase práctica. En esta oportunidad vamos a ver algunos casos de posedición luego del uso de la traducción automática como herramienta, es decir, el trabajo sobre los textos ya traducidos automáticamente, ya sea por la traducción neuronal o la inteligencia artificial generativa. La idea aquí es simple. La máquina nos propone una versión y nosotros vamos a intervenir para corregirla, ajustarla y finalmente adaptarla al objetivo del texto. Más allá de la herramienta, lo central es la tarea del traductor. Es importante que el traductor lea con criterio, detecte problemas y mejore el resultado para que funcione ese texto en su contexto. Y antes de comenzar con los ejemplos prácticos, es importante aclarar que no vamos a trabajar con la posedición profesional en el sentido estricto, es decir, no vamos a corregir traducciones automáticas siguiendo criterios de calidad y límites de intervención definidos por un encargo real, sino que lo que nos interesa aquí es usar la herramienta como apoyo, es decir, como una especie de asistente que nos ayude a avanzar cuando estamos traduciendo. ¿Para qué la usamos? La usamos, por ejemplo, para escribir más rápido, para no arrancar siempre desde cero nuestra traducción, para destrabar ideas o, por ejemplo, para ver distintas formas de decir algo. Hay algo clave entonces que la herramienta no va a decidir por nosotros, sino que el criterio va a seguir siendo del traductor. Entonces, más que poseditar, lo que vamos a hacer es integrar la herramienta dentro de nuestro propio proceso de traducción, viendo cuándo realmente nos sirve y cuándo no. Veamos en primer lugar un caso de posedición en el plano léxico terminológico. Tenemos un término, cutoff grade, que la máquina lo tradujo como grado de corte. El problema aquí es que en este campo, en el de la minería, no es el término que se usa. Estamos frente a un término polisémico cuyo equivalente correcto va a ser ley de corte, tal como podemos ver cuando recurrimos a una fuente terminológica especializada. Vemos que grade se traduce por ley o tenor y que es la cantidad relativa o el porcentaje de contenido del metal en su yacimiento. ¿Qué sucedió aquí? La máquina eligió una opción posible en general, pero que no es la adecuada para el contexto de la minería en el que estamos trabajando. Por lo tanto, sabemos que debemos evaluar siempre si un término es el correcto dentro del campo en el que estamos trabajando y si se respeta la terminología correspondiente a ese campo. Aquí es donde entra nuestro criterio como traductores. Vemos ahora otro ejemplo de posedición, pero en este caso en el plano de la morfosintaxis. Vemos que la traducción automática propone para comprising comprendiendo 7 concesiones o solicitudes de exploración. Vemos que en este caso estamos frente a un uso incorrecto del gerundio, estamos frente a una innovación sintáctica. Por lo tanto, para corregirlo en nuestra posedición, lo vamos a reemplazar por una oración subordinada de relativo que abarca para lograr una estructura adecuada en español que agrega información sobre un sustantivo. Vemos otro caso de posedición dentro del plano de la morfosintaxis respecto al uso del sujeto pronominal redundante. La traducción automática propone los resultados se aceptan si ellos, por este they, y en este caso vemos que estamos frente a una interferencia lingüística, un anglicismo de frecuencia por el uso del sujeto pronominal redundante. En la posedición, entonces, lo que hacemos es elidir este pronombre personal, ya que la desinencia verbal en se encuentran ya indica la persona y el número, es decir, no hace falta explicitar el sujeto. Entonces, vamos a tener los resultados se aceptan si se encuentran dentro de más o menos 2 desviaciones estándar del valor recomendado. Esta va a ser una forma mucho más natural y adecuada en español. Veamos ahora otro caso de posedición en el plano de la ortografía. La traducción automática propone los jíbaros para este nombre propio de un arroyo, cuando sabemos que en español la forma correcta es los jíbaros con tilde en la i.
En cuanto al aspecto ortográfico, muchas veces la traducción automática calca las estructuras como los tildes, las comas, dos puntos, mayúsculas o incluso también las comillas, tal como aparecen en inglés, por lo que debemos prestar mucha atención para adecuar el texto a las normativas en español. Vemos ahora otro ejemplo de posedición en el plano ortográfico, en este caso la posedición en la traducción de cargos institucionales. Vemos que en inglés es frecuente ver los cargos o las funciones con mayúscula inicial, mientras que en español se usa la minúscula cuando funcionan como denominaciones comunes. Por ejemplo, director, gerente general. Es por eso que en la posedición se corrige la tendencia de la traducción automática a mantener estructuras calcadas del texto origen. En este ejemplo es muy importante también observar el tiempo del verbo. En el original encontramos has relied on, que la traducción automática la mantiene en presente perfecto, el autor ha contado, mientras que en nuestra posedición optamos por usar el pretérito perfecto, el autor contó con la colaboración. Esto se debe a que, por ejemplo, en este informe se describen acciones ya concluidas. Por lo tanto, el tiempo verbal que deberemos usar es el pretérito perfecto. Veamos otro ejemplo de posedición, pero esta vez relacionado a la variedad dialectal. Esto implica preguntarnos qué variedad de español necesitamos de acuerdo a nuestro encargo. En este caso, para el término open pit, la traducción automática optó por minería a rajo abierto. Sin embargo, si vamos a las fuentes terminológicas, encontramos que rajo abierto es una variante de uso restringido, principalmente asociada al español de Chile, mientras que cielo abierto representa la forma más extendida en español general. Por eso, aunque ambas opciones sean comprensibles, la elección va a depender de la variedad objetivo. Si trabajamos, por ejemplo, con español general o latinoamericano, lo más adecuado entonces será optar por minería a cielo abierto, ya que es la forma más neutra y ampliamente aceptada en esta región. Por lo tanto, vemos que en la posedición no solo se corrigen errores, sino también se asegura que el texto esté correctamente localizado según la variedad de español requerida. Vemos ahora un caso de posedición relacionado con la función del texto. La traducción automática propuso el relevamiento fue completado para was completed, que desde el punto de vista gramatical no es incorrecto. Pero también fíjense que estamos frente a una secuencia con desagentivación mediante voz pasiva. Entonces, en español, cuando no está el complemento agente, como es en este caso, lo más habitual será usar la voz pasiva refleja. En nuestro texto meta, entonces, mantenemos la desagentivación, pero recurrimos a otro recurso lingüístico, es decir, recurrimos a la voz pasiva refleja. Esto se debe a que si conserváramos la voz pasiva perifrástica sin un complemento agente explícito, incurriríamos en un anglicismo de frecuencia. Por último, vamos a abordar un caso de posedición orientado a la consistencia interna del texto, en particular tiene que ver con una sigla. La traducción automática propuso para esta sigla la SIL, pero estamos frente a un problema ya que SIL se refiere a Carbon in Leach, que en español se lo interpreta como el proceso SIL. Por eso el género correcto para utilizar es el masculino, el SIL. Esto no es un detalle menor porque, por ejemplo, con las siglas el género no va a depender de la forma en sí, sino del núcleo que está implícito. Debemos saber de qué se trata la sigla. Además, en los textos técnicos estas siglas van a aparecer muchas veces, entonces es fundamental que mantengamos la coherencia a lo largo de todo el texto. Porque, por ejemplo, si en una parte decimos la SIL y en otra el SIL, el texto pierde la consistencia, aunque cada oración por separado se entienda. A modo de cierre, decirles que es importante diferenciar la posedición profesional del uso voluntario de la traducción automática como apoyo en el proceso de nuestra traducción. En la posedición profesional, la intervención va a ser acotada y va a estar guiada por el encargo. No se busca reescribir todo el texto, sino corregir lo necesario para que cumpla su función, sea claro y adecuado.
En cambio, cuando somos nosotros quienes decidimos usar la herramienta para agilizar el trabajo, el foco cambia. Ahí lo importante va a ser evaluar críticamente si la salida de la traducción automática realmente nos facilita la tarea o si por el contrario nos obliga a hacer tantas correcciones que termina siendo más eficiente traducir desde cero. Hasta aquí este video, les agradezco por tomarse el tiempo para verlo. Saludos.